Esteban no era supersticioso, ni de santos, ni de fantasmas. Su religión era el diésel y los viáticos. Aquella tarde iba solo, manejando un tortón cargado de tambos de aceite usado, de esos que salen de los talleres de las plataformas y de las empresas de mantenimiento. Trabajo normal: recoger basura peligrosa y llevarla a otro punto igual de feo. El cielo estaba nublado, pero eso allá es casi lo de diario. Nubes gordas, grises, pegadas a las chimeneas de la refinería. Se ve feo, pero no va a pasar nada, pensó, viendo por el parabrisas rayado. Encendió la radio, una estación de banda que apenas se escuchaba entre el ruido del motor. Tenía el aire acondicionado fallando, así que traía la ventanilla entreabierta. De repente, le llegó un olor raro, más fuerte que el de siempre. No solo a combustible, era como a grasero quemado, a taller descuidado, a metal caliente. Miró por el retrovisor y se dio cuenta de que el cielo, a sus espaldas, no era normal. No eran nubes de lluvia. Eran manchas negras, como humo espeso, que se iban juntando y bajando, girando sobre sí mismas. Aceleró un poco, nervioso. Seguro quemaron algo en la planta, se dijo para sí. Trataba de no pensar mucho, pero su mano derecha ya estaba apretando el volante más fuerte de lo normal. La primera gota cayó justo en medio del parabrisas. No sonó como agua, sonó más pesado. ¡Tac! Le dejó una mancha oscura, espesa. Esteban frunció la cara. ¡Qué porquería! Ya me mancharon el camión, murmuró, intentando no darle importancia. Luego cayeron 2, 3, 10 gotas más. No eran transparentes. Eran negras, viscosas, densas, como aceite quemado. Activó los limpiaparabrisas, esperando que se fueran. Pero los brazos solo embarraron más el líquido, haciendo una pasta espesa y grasienta que se pegaba al vidrio. En cuestión de segundos, el frente quedó casi completamente opaco. «¿Qué es esto, cabrón?», dijo en voz alta, con un tono entre enojo y nervios. Subió más la velocidad de los limpiadores. Nada. Cada vuelta del limpiaparabrisas era peor. El vidrio parecía untado de chapopote. Se quedó casi ciego. Sintió algo en el techo. Pum, pum, pum. No eran gotitas. Sonaba a cosas más grandes, como si estuvieran dejándole caer bolsas pesadas desde arriba. El corazón se le aceleró. Bajó la velocidad. El motor rugía, pero él ya no veía la carretera. Apenas distinguía sombras a través de la mezcla negra que se pegaba al vidrio. «Ni modo, me voy a orillar», decidió, con la boca seca. Encendió las intermitentes y casi a tientas, buscando el borde del camino, frenó despacio. Las llantas crujieron contra la grava de la orilla. Puso el freno de mano. El golpeteo en el techo seguía, incluso se hizo más fuerte, más seguido. Pum, 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 pum. Se bajó con cuidado, maldiciendo. Abrió la puerta y lo primero que le pegó fue el olor. No era solo a petróleo, era a animal podrido, a carne vieja, a drenaje abierto. Le dieron ganas de vomitar. El aire caliente venía mezclado con una especie de neblina aceitosa que se le pegaba a la piel. El camión estaba cubierto de una baba negra que se deslizaba lentamente por la lata, como si tuviera vida. Esteban sintió un escalofrío que le recorrió desde la nuca hasta la espalda baja. No pudo evitar limpiarse los brazos con la camisa, aunque se ensuciaba más. Y entonces entendió que estaba golpeando el techo. No era lluvia. En el asfalto, a su alrededor, llovían pájaros muertos. Cientos, miles, cayendo del cielo como piedras. Golpeaban la caja, el cofre, el pavimento. Algunos llegaban enteros, otros ya venían medio podridos, con las alas pegadas por el mismo petróleo espeso. Cada golpe dejaba un manchón negro y una salpicadura de plumas y tripas. Esteban se quedó paralizado. Un pájaro cayó tan cerca que le salpicó en la cara. Cerró los ojos, sintiendo el contacto frío y viscoso.
Escupió, se limpió con el dorso de la mano, casi llorando del asco. «¿Qué chingados es esto?», gritó, pero nadie le contestó. Ahí solo estaba él, su camión, la carretera vacía y el cielo vomitando cadáveres. Quiso correr hacia la cuneta, alejarse del camión, pero el suelo ya estaba tan resbaloso por la mezcla de babasa negra y cuerpos que casi se cae. Dio 2 pasos y escuchó otra cosa, distinta a los golpes. Un ruido espeso, como cuando arrancas algo pegado al piso. Vino desde el frente del camión. Tragó saliva y volteó, con el corazón tronando en las sienes. La baba negra que se acumulaba en el asfalto empezó a juntarse, a formarse en un punto entre las 2 luces delanteras, como si algo debajo estuviera empujando para salir. La vio levantarse. Primero una masa informe, un charco que se paraba de pie. Luego fue tomando forma, piernas gruesas, brazos largos, torso ancho. La figura alta se levantó del asfalto, goteando aquel líquido negro que se escurría y regresaba a sus pies, como si la carretera la alimentara. No tenía cara definida, pero sí una especie de huecos donde deberían ir los ojos, huecos más oscuros que el resto. Esteban sintió que la garganta se le cerraba. Quiso dar un paso atrás, pero el miedo lo clavó al piso. Le temblaban las manos. Intentó hablar, soltar algún chiste nervioso, algo. No salió nada. La cosa caminó hacia él. Cada paso hacía un ruido pegajoso, como una bota llena de lodo saliendo de un charco profundo. Clop, clop. De cerca, el olor era peor, una mezcla irrespirable de químicos, agua estancada y carne quemada. En algún punto, Esteban pensó, esto no puede ser real, me estoy desmayando, estoy soñando, algo me echaron en el café. Pero el ardor en la nariz y el picor en los ojos le recordaban que estaba bien despierto. «No te acerques», alcanzó a decir, casi en un susurro tonto, sabiendo que era absurdo hablarle a eso. La figura se detuvo frente a él. El rostro se inclinó un poco, como si lo estuviera observando. De pronto, en medio de esa masa negra, se dibujó algo parecido a una boca, apenas una línea que se abrió de lado a lado. No era una sonrisa humana, era solo una abertura más por donde empezó a salir un chorrito del mismo líquido que lo formaba. Ese chorrito le cayó directo en el pecho. Sintió el calor primero, no como el del sol, sino como si le hubieran puesto una plancha encima. El material le quemaba la piel a través de la camisa. Gritó, y ese grito sí salió de verdad, agudo, desesperado. Trató de limpiarse con las manos, pero la baba se pegaba más, expandiéndose, subiendo por su cuello, buscando la cara. Cayó de rodillas, raspándose las piernas contra el pavimento lleno de restos de pájaros. Notó que algunos de los cuerpos a su alrededor se movían, no solos, sino empujados por pequeños hilos de aquel mismo aceite vivo que ahora se le metía por la boca. Supo a metal y sangre. Sintió que se ahogaba. La última imagen clara que tuvo fue la del camión. Las luces parpadeando, el logotipo de la empresa manchado de negro, la carretera al fondo, completamente vacía. Ni un coche, ni un tráiler, nada. Como si el mundo entero los hubiera abandonado. Después, oscuridad. La patrulla de la Guardia Nacional encontró el camión horas después, atravesado en la orilla, sin rastro del chofer. No había lluvia, ni pájaros, ni baba negra, solo marcas raras en el pavimento, manchas oscuras que ni con solvente salían bien. El reporte oficial habló de abandono de unidad y posible robo de persona. Allá todo se arregla con palabras frías. Pero los que estuvieron ahí, los que vieron el camión de cerca, cuentan otra versión. Uno de ellos, un sargento ya grande, le confesó a un primo mío, años después, que el olor nunca se le quitó de la nariz, que por más que se bañara,
Él juraba que seguía oliendo a algo quemado, a basura tóxica, y que esa noche, al voltear al cielo, por un segundo vio una nube negra moverse como si respirara. La leyenda de la lluvia negra empezó a circular entre los choferes que pasan por esas carreteras petroleras. Algunos dicen que es el mar cobrando lo que le han robado con tantos derrames. Otros dicen que son las almas de los animales ahogados en chapopote, de la gente que ha muerto intoxicada, de los pescadores que ya no pescan nada. Cada quien le pone su explicación, pero todos coinciden en algo. Cuando el cielo se ve más negro que de costumbre y el ambiente huele más fuerte a combustible, mejor búscate un lugar techado, aunque sea una caseta vieja. No sigas manejando a ver qué pasa. Yo no sé si lo de Esteban fue real al 100%, si de verdad se levantó del pavimento una cosa hecha de petróleo vivo. Lo que sí sé es que ese camión nunca apareció en otra parte, que nadie encontró al chofer, ni vivo ni muerto, y que en esa misma zona, desde entonces, cada cierto tiempo reportan aves cayendo del cielo en montones. Tú decides si lo crees o no, pero si algún día vas rodando por una zona petrolera y ves que empieza a caer algo raro en el parabrisas, algo que no parece agua, que se esparce como aceite quemado, no seas terco, no digas, seguro no pasa nada. Oríllate, aléjate, métete donde puedas, porque a veces no es lluvia lo que baja del cielo. Y si escuchas golpes pesados sobre el techo, mejor ni salgas a ver. Puede que ya no seas tú quien le cuente la historia a los demás. Operador sin cabeza, el 10-4. Todo empezó, dicen, con un accidente viejo, de esos que ya casi nadie recuerda con detalle, pero que dejaron huella en la carretera. Cuentan que, hace años, una ráfaga de aire levantó una lámina mal sujeta de una caja seca, de esas viejas, remendadas con alambre. La lámina salió volando como cuchillo, cruzó el parabrisas de frente y le cortó la cabeza al operador. Lo macabro no fue solo eso, sino que el tráiler siguió avanzando varios kilómetros, derechito, como si alguien lo siguiera controlando. Cuando por fin se salió a la cuneta y se estampó contra el monte, el cuerpo seguía agarrado del volante. La cabeza nunca apareció. Desde entonces, en esa carretera paralela, la de los ranchos y los talleres improvisados, empezó el chisme, que de vez en cuando se ve un tráiler viejo, despintado, circulando como cualquier otro, pero el chofer ya no trae nada de cuello para arriba, que si lo miras de más, te saluda, con su propia cabeza en la mano. Muchos dicen que es puro cuento para espantar novatos, otros mejor prefieren no hablar del tema. La versión que vas a escuchar ahora es la de Javier, un operador con años de ruta. No es un muchacho nuevo, ni un inventa historias. Él mismo la contó una noche, en un paradero, con la mano temblorosa alrededor de un vaso de café frío, sin intentar adornar nada. «Yo me llamo Javier», dijo, «y yo vi a ese cabrón». Era de día, como eso de las 5 de la tarde. Ni siquiera era noche de tormenta, ni neblina, ni nada. Un sol cansado, de esos que pintan la carretera de amarillo triste. Javier venía cargado con refacciones, regresando hacia la ciudad. La ruta era la paralela, la que todos usan para ahorrarse casetas, con sus baches, sus curvas traicioneras y esos tramos largos donde el asfalto parece chicle caliente. Yo venía tranquilo, la neta, recordaba. La unidad jalaba bien, la caja iba parejita. Llevaba el clima bajito, la radio prendida en la banda de siempre. Puro bla bla de operadores, que si el retén, que si el litro de diésel, que si la grúa por ahí. Nada raro. Al frente, a lo lejos, alcanzó a ver un tráiler viejo. Se notaba desde lejos, la cabina despintada, la defensa torcida, las luces traseras opacas, como con cataratas. Lo alcanzó poco a poco, sin prisa, esperando una recta para rebasar. No era ningún peligro, solo un camión cansado más, de esos que parecen ya parte del paisaje.
Cuando por fin salió a la izquierda para rebasar, le dio la clásica mirada al otro lado, más por costumbre que por curiosidad. A los operadores les gusta mirarse, saludar con la mano, checar quién viene, si es alguien conocido, si trae una calca chida en el cristal. Javier giró la cabeza hacia la cabina del otro camión, listo para levantar la mano. Ahí fue cuando algo se rompió en su cabeza. Lo primero que notó, dice, no fue la falta de cara, fue el color de la camisa. Una camisa de cuadros rojos y azules, ya muy lavada, como de operador viejo. Estaba perfectamente sentada detrás del volante, bien acomodada, derechita. Las manos, huesudas, agarraban el volante con una calma rara, sin ese nerviosismo que da traer la unidad desajustada. Luego se dio cuenta de lo que faltaba. Encima del cuello de la camisa no había nada. Ni barbilla, ni boca, ni nariz, ni ojos. Solo el hueco, la abertura de la tela, manchada de algo oscuro, ya reseco, que se había escurrido tiempo atrás. No era sangre fresca. Era como cuando ves una mancha vieja en el suelo. Café, pegajosa, pero seca. Javier sintió que se le secaba la boca. Todo fue en segundos, pero lo recuerda como en cámara lenta. Un zumbido le llenó los oídos. Las manos se le helaron en el volante. El tráiler siguió adelantando, pero él apenas respiraba. Pensé que estaba viendo mal, te lo juro, contaba. Me dije, ya me pegó el cansancio, ya estoy alucinando. Quise dejar de mirar, pero algo me jaló a seguir viendo. Como morbo, como cuando sabes que algo está mal pero no puedes voltear para otro lado. Fue entonces cuando el cuerpo volteó hacia él, despacio, sin prisa. Ni un movimiento brusco. El tronco giró apenas lo necesario para encarar el carril de la izquierda. Donde debía estar la cara, solo estaba el aire caliente de la cabina. Y, aún así, Javier sintió, clarito, que algo lo miraba desde ese hueco vacío. La mano derecha, que iba en el volante, se levantó con una calma casi burlona. Los dedos largos, flacos, se cerraron en torno a algo que estaba apoyado en el asiento del copiloto. Javier tardó un segundo en entender qué estaba agarrando. Era una cabeza. No una calavera, no una máscara, no un muñeco. Era una cabeza humana, de hombre, con barba de varios días, cabello pegado por el sudor, los ojos hundidos. La piel tenía ese tono amarillento que agarra la carne cuando lleva mucho tiempo sin circulación, sin vida. La mano la levantó como quien levanta una pelota. La cabeza abrió los ojos. No era un guiño chistoso, como de broma, aclaró Javier con la mirada perdida. Fue como si se forzara a mover los músculos, como si le costara trabajo. Un ojo se cerró un poco más que el otro, la comisura de la boca se levantó y luego se acomodó otra vez, tensa, dura. La cabeza lo miró directo y, con ese gesto mal hecho, le aventó un beso. Los labios se despegaron despacio, como si la carne estuviera casi pegada, y luego volvieron a cerrarse con un ruidito que él jura que escuchó, aunque los motores y el viento no deberían haberlo permitido. Javier sintió que el estómago se le volteaba. Aflojó el acelerador de golpe y el tráiler se le sacudió. La caja se movió como si hubiera pegado con una ráfaga. El volante tembló en sus manos. Oyó el rechinar de sus propias llantas contra el asfalto. Le sudaron las palmas en un segundo. «Casi me salgo del camino», dijo. Sentí como las llantas del lado derecho se iban acercando a la orilla. El monte se veía cerquita, un mal movimiento y me volteaba con todo, y carga, y lo peor es que no podía dejar de ver. Ese cabrón seguía ahí, a mi lado, a mi altura, con su cabeza en la mano. Por puro instinto, metió el pie al freno, pero no iba tan rápido como para perder del todo el control. La unidad vibró, la carga se movió, pero aguantó. Tuvo que apretar la quijada, morderse la lengua casi, para no gritar,
Sentía la cara caliente y la nuca fría, como si alguien le hubiera puesto una bolsa de hielo en el cuello. En medio del caos, el radio escupió estática. Un chisporroteo, un shhh feo, como si alguien pasara el dedo por una bocina vieja. Entre el ruido se coló una voz grave, rasposa, distorsionada. 10, 4. Solo eso, un 10-4 que no venía de ningún lado conocido, sin clave, sin saludo, sin nada. Solo la confirmación, como si alguien hubiera dicho, sí, ya te vi, ya me viste, enterado. Javier logró enderezar el tráiler y regresó al carril derecho. El camión viejo, el de la cabina despintada, siguió derecho como si no hubiera pasado nada. No aceleró ni frenó. No se desvió. Simplemente siguió su camino, perdiéndose poco a poco en la recta. Un detalle lo remató. Las placas no se le alcanzaban a leer bien, recordó, pero lo poquito que vi parecía que estaban raspadas, como si las hubieran tallado con una llave. Nada más se le alcanzaban a ver dos números, un 1 y un 4. O eso quiero creer. Igual ya fue mi mente jugando conmigo. Cuando por fin pudo orillarse en un paradero, ya traía las manos entumidas de tanto apretar el volante. Se bajó casi a trompicones, sintiendo las piernas flojas, como de gelatina. El aire afuera estaba caliente, olía a diésel, a polvo, a comida recalentada del puesto cercano. A él todo le olía raro, como podrido. Se sentó en una mesa de plástico, pidió un café que se le enfrió sin tocarlo y se quedó viendo la nada. La gente iba y venía, los otros operadores bromeaban, se gritaban claves por el radio. Era como si el mundo siguiera normal y él se hubiera quedado atrapado en otra cosa. Un señor mayor, panza grande, camisa manchada de grasa, se le acercó. Tenía manos de mecánico de toda la vida y una mirada de esas que ya vieron demasiados kilómetros, demasiados choques. ¿Todo bien, joven?, le preguntó, apoyando un codo en la mesa. Javier intentó contestar sí, pero apenas le salió un ruido. El viejo lo miró con atención, le midió el temblor en las manos, el sudor en la frente. ¿Te cruzaste con un tráiler viejito, despintado, allá atrás en la paralela? Soltó, como si nada. Javier lo miró, helado. No hizo falta que respondiera. El viejo soltó un suspiro pesado y se sentó frente a él. Ya te tocó verlo, dijo, al 10-4. Y ahí le contó lo que en esa zona todos saben, pero pocos quieren repetir de noche. Le habló del operador al que la lámina decapitó en pleno tramo recto, de cómo la unidad siguió avanzando como si nada, de cómo, cuando por fin llegaron las patrullas y las grúas, no encontraron la cabeza por ningún lado, ni en la cabina, ni en el monte, ni en las cunetas. De cómo, desde ese día, algunos traileros, siempre en la misma ruta y casi siempre a la misma hora, se topan con la misma unidad vieja o una muy parecida. No a todos los saluda, explicó el viejo, solo a los que lo miran directo, a los que se le quedan viendo con ganas de saludar. A esos les levanta la mano y les enseña lo que mejor se le perdió, su cabeza. Algunos dicen que si le respondes el saludo, te toca accidente antes de la próxima luna llena. Otros que nomás te trae mala suerte, ponchadas, fallas, cosas así. Pero de que existe, existe. Javier tragó saliva con dificultad. Lo único que pudo preguntar fue, ¿y por qué le dicen el 10-4? El viejo sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue una mueca cansada. Porque siempre que se aparece, alguien alcanza a pescar su voz en la radio. Solo una vez, solo una clave. 10-4, como diciendo, aquí sigo, recibido. Y porque cuando ya lo viste, ya no hay marcha atrás. Te queda claro que en la carretera no andas solo, aunque vayas sin convoy. Esa noche, Javier decidió no seguir manejando. Durmió ahí mismo, en la cama del camarote, pero casi no pegó los ojos.
Cada vez que cerraba los párpados, veía la mano levantando esa cabeza muerta, los labios pegajosos intentando formar un beso, el guiño mal hecho. Se despertaba sobresaltado, sudando, con la sensación de que alguien estaba parado del lado del copiloto, sosteniendo algo en la oscuridad. Pasaron los días, siguió trabajando, porque en este oficio no hay mucho espacio para dramas. Pero desde entonces, cada vez que va a rebasar a otro tráiler, se obliga a mirar solo lo justo, lo necesario. Levanta la mano sin voltear demasiado, como quien saluda a ciegas. Prefiere no saber quién va del otro lado del cristal. En el video donde cuenta esto, Javier termina con una frase que se le quedó grabada a todos los que la escucharon. En la carretera, tú puedes pensar que tienes todo bajo control. Frenos recién ajustados, llantas nuevas, motor al 100. Puedes creer que la traes medida, que ya te la sabes de memoria. Pero hay cosas que no salen en el GPS, ni en el mapa, ni en los reportes de tránsito. Cosas que andan dando vueltas desde hace años, esperando a que alguien las mire de frente. Si un día te toca ver un tráiler viejito, despintado, y sientes la tentación de asomarte bien a la cabina para saludar, mejor no lo hagas. Toca el claxon, pásalo y ya. Porque si el operador que va ahí te devuelve el saludo con la cabeza en la mano, ahí sí, compa, ya no hay 10-4 que te salve. Piernas de cabra, el Catrín. Me llamo Roberto, fui chofer de autobús de pueblo muchos años. De esos camiones viejos, con el tablero medio flojo y el crucifijo colgado del espejo. Esa noche, como a las 11:30, venía regresando casi vacío. 3 pasajeros dormidos, la carretera negra, la lluvia pegando recio contra el parabrisas. Solo se oía el motor y el rechinido de los limpiaparabrisas, arrastrando el agua como si la empujaran a la fuerza. Yo ya iba cansado, con los ojos ardiendo y las manos entumidas del volante, cuando vi la parada rural. Siempre pasaba por ahí, un techito de lámina, un poste de luz amarillento que parpadeaba y poquito monte alrededor. Normalmente, a esa hora ya no había nadie, pero esa noche lo vi. Bajo la lluvia, parado muy derechito, estaba un tipo con traje negro. No era cualquier traje, se le notaba desde lejos, bien cortado, pegado al cuerpo, lustroso aunque estuviera empapado. Llevaba un sombrero también negro, de ala ancha, como de otro tiempo. No se movía, no hacía siquiera el intento de cubrirse de la lluvia. Solo estaba ahí, esperando. Yo pensé, ¿qué hace un rico vestido así en este monte? Y luego la costumbre. Si ves a alguien en la noche, le levantas, porque uno nunca sabe. Frené el camión, puse las intermitentes y me acerqué a la orilla. Abrí la puerta y asomé la cabeza. «Súbase, amigo», le dije, levantando la voz por la lluvia. «Se va a empapar todo ese traje». El tipo levantó la cara despacio. No se le veía bien, porque el sombrero le hacía sombra, pero alcancé a notar que sonreía. Una sonrisa muy correcta, muy educada. Subió al primer escalón con calma, sin correr, como si la lluvia no le molestara. En cuanto entró a la cabina, me llegó el olor. Primero pensé que era puro perfume caro, de esos que uno huele nomás en las tiendas del centro o en los aeropuertos. Dulce, fuerte, elegante. Pero atrás del perfume había algo más. Un fondo raro, como a azufre, como cuando encienden muchos cohetes y queda ese olor quemado en el aire. «Gracias, buen hombre», me dijo, con una voz suave, de locutor de radio viejo. «Voy al cruce de caminos, más adelante. Le pagaré bien». No sonaba como gente de la región. Su hablar era pausado, sin groserías, sin muletillas. Yo asentí, encogí los hombros. «Pues súbase, hombre, que ahí le dejamos, no es mucha vuelta». Subió el segundo escalón y se acomodó en el asiento de adelante, del lado derecho, atrás de mí. Ni siquiera se sacudió el agua. Solo se quitó el sombrero con una elegancia que yo jamás he tenido ni en bodas.
Era guapo, la verdad. Rasgos finos, el pelo peinado hacia atrás, sonrisa tranquila. Parecía actor de película de las viejitas. ¿Cuánto le debo?, preguntó. Yo, por costumbre, le dije la tarifa normal, lo que cobraba a cualquiera. Él sonrió como si le hubiera hecho un chiste. No se preocupe, chofer. Su trabajo merece más que unas monedas corrientes. Metió la mano a la bolsa del saco y sacó una moneda. Cuando me la extendió, me llamó la atención luego. Brillaba demasiado. No como las monedas de 10 o de 5. Era más grande, más amarilla. Oro, pensé, pero no quise creerlo. La tomé y sentí que pesaba mucho más de lo normal y que estaba tibia, como si la hubiera tenido en la mano mucho rato, o como si acabara de salir del fuego. Me puse nervioso. La moneda se me resbaló de los dedos y cayó al piso de la cabina entre mis pies. «Ay, caray», murmuré, soltando el volante un segundo para agacharme. Mientras bajaba la mano para buscarla, el camión siguió avanzando despacio. Yo alumbré con la luz del tablero y del cuadro de instrumentos hacia abajo, tratando de distinguir el brillo dorado entre el hule sucio, las botellas de plástico, el polvo. Y entonces los vi. Donde uno espera encontrar zapatos, vi pezuñas. Pezuñas negras, partidas, como las de una cabra, pero grandes, más anchas que mi mano. De los tobillos hacia arriba, en vez de pantalón mojado, había un pelaje oscuro, tupido, pegado por la lluvia. Las pezuñas raspaban el tapete de goma y dejaban pequeñas marcas brillantes, como si quemaran lo que tocaban. En ese instante, el olor a perfume caro se mezcló con otra cosa más fuerte. Un tufo agrio, pesado, que me apretó el estómago. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Las manos me temblaron tanto que, si en ese momento hubiera tenido que frenar de golpe, nos matábamos todos. Un pensamiento absurdo me cruzó la cabeza. No voltees, no voltees, no voltees. Pero uno es terco, y el miedo, en vez de paralizar, a veces empuja. Levanté la vista poco a poco. Lo que vi no era el mismo rostro que había subido al camión. Sus facciones seguían siendo finas, sí, pero como exageradas. La sonrisa ya no era amable, era demasiado amplia, de oreja a oreja, mostrando unos dientes largos, parejitos, pero afilados. Los ojos, ahí fue donde me quebré. No eran ojos normales, tenían la pupila vertical, como las de un gato, y el color era amarillo intenso, casi dorado, que brillaba en la penumbra de la cabina. ¿Ya encontró la moneda?, preguntó, muy tranquilo. Su voz sonaba igual de educada, pero por debajo traía un eco raro, como si hablara en una habitación vacía. Yo tragué saliva, me enderecé y volví a agarrar el volante con las manos sudadas. No se preocupe, balbuceé. Ahorita la busco. No se pierde, dijo. Lo que es de uno siempre regresa. Me quedé callado. El camión avanzaba y la lluvia parecía más fuerte. El ruido sobre el techo era tan intenso que por momentos sentí que estábamos dentro de una cascada. Quise mirar por el espejo retrovisor a los 3 pasajeros que traía atrás, a ver si alguien más lo estaba viendo. Todos dormían, demasiado quietos. Ni siquiera se movían con los brincos del camino. ¿Siempre maneja de noche, don Roberto?, preguntó el tipo, como si nada. Se me heló la espalda cuando escuché mi nombre. Yo no se lo había dicho. Pues... Me toca el último turno, contesté, tratando de sonar normal. Es peligroso, comentó, mirando por la ventana empañada. Más en estos caminos, nunca se sabe con quién se sube uno, ¿verdad? Soltó una risa bajita, elegante, que a cualquiera le hubiera parecido normal. A mí me sonó a burla. Quise cambiar de tema, pero la lengua no me respondía. La garganta se me hizo nudo. El sudor me corría por la nuca, frío. Cada vez que lo veía de reojo, esas pezuñas se marcaban en el hule. Una de ellas, juraría, dejó una quemadura circular,
como si hubiera apoyado ahí un cigarro encendido. Las luces del camión comenzaron a parpadear. Primero un titileo leve, luego se oscurecían un segundo y volvían. La radio, que tenía de fondo una estación de baladas viejas, empezó a meter interferencia, voces distorsionadas, murmullos en un idioma que no reconocí. Subí el volumen y solo empeoró, así que terminé apagándola. Ahora solo se escuchaban la lluvia, el motor y un ligero golpeteo, tic, 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 que venía de donde él apoyaba las pezuñas. ¿Usted cree en estas cosas, don Roberto?, preguntó el Catrín, sin mirarme. En las leyendas, en los cuentos de los viejos, el diablo en los bailes, las muchachas que se desmayan, las patas de cabra bajo el pantalón. Me puse más pálido que el tablero. Yo había crecido oyendo esa historia, que en los bailes de antes llegaba un hombre muy elegante que invitaba a bailar a la más bonita de la noche, que bailaba como nadie, que, a media pieza, alguien se daba cuenta de que traía casco de caballo o patas de cabra, y el tipo desaparecía entre humo y azufre, dejando a la muchacha loca o sin alma. Un cuento de abuela, pensaba yo, algo para que las muchachas no aceptaran tragos de desconocidos. Son historias, no más, alcancé a decir, con la voz ronca. Él se inclinó un poco hacia adelante. Sentí su mirada clavada en la nuca. Las historias empiezan en algún lado, susurró. A veces en un salón de baile, a veces en una parada de autobús. En ese punto, yo ya no estaba manejando bien. La carretera me parecía más larga, como si los kilómetros se estiraran. Pasábamos por las mismas curvas, las mismas cruces con sus cruces blancas, una y otra vez. Miré el odómetro y sentí que no avanzaba. El volante parecía más pesado, como si el camión llevara una carga extra que no estaba en la lista. «Falta poco para el cruce, ¿no?», preguntó, muy seguro. Sí, mentí. Todavía faltaba un buen tramo, pero no quise contradecirlo. Él se reclinó en el asiento, cruzó las piernas. Bueno, las piernas peludas, lo que fuera. Seguí manejando, con el corazón haciendo ruido en las orejas. Intenté hacer la señal de la cruz disimuladamente, rozando el crucifijo colgado en el retrovisor. En cuanto mis dedos tocaron el metal, sentí que se calentaba de golpe, como si lo hubiera metido en agua hirviendo. Retiré la mano de inmediato, con un pequeño quejido. «¿Le quema?», preguntó, casi divertido. No contesté. La lluvia empezó a disminuir. De pronto, como si alguien hubiera cerrado una llave, el ruido del agua se redujo a unas gotas sueltas. La carretera se abrió y a lo lejos vi el cruce de caminos. Un tramo ancho con un desvío a la derecha, donde antes había habido una pista de baile, de esas techadas con lámina, donde en los 70 tocaban grupos de cumbia y norteño. Estaba abandonada desde hacía años, o eso creía. Porque esa noche vi luces. No eran las luces amarillentas de los focos viejos, eran luces blancas, fuertes, moviéndose como si hubiera una fiesta. Por un segundo, incluso escuché música, muy tenue, un danzón, luego una cumbia, como si viniera de un radio viejo en el fondo de un cuarto enorme. «Aquí es», dijo el Catrín, enderezándose. El corazón me dio un vuelco. «Pero ahí ya no hay nada», balbuceé. «Cerraron ese salón hace mucho». Él sonrió, sin quitar la vista del lugar. «Para algunos, nunca cierran», respondió. Cuando el camión se acercó, vi sombras, siluetas bailando, girando, parejas que se movían, al mismo ritmo. No había coches estacionados, no había gente afuera, no había polvo, levantado. Solo las sombras moviéndose bajo un techo que, durante el día, se veía oxidado y caído. Quise parpadear fuerte, como para resetear los ojos, pero la escena seguía ahí. Puse las intermitentes y desaceleré.
El tipo se levantó del asiento con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. «Gracias por el aventón, don Roberto», dijo. «Se lo pagaré con creces, cuando llegue su noche». Se acercó a la escalera. Yo, terco, bajé la vista otra vez. Esta vez, sin duda, vi cómo las pezuñas tocaban el primer escalón metálico y dejaban una marca oscura, como quemado fresco. A cada paso se escuchaba un tac, pero no de tacón. Era un golpe seco, duro, sobre el metal. Se detuvo en la puerta, se puso otra vez el sombrero y volteó a verme por última vez. Sus ojos ya no intentaban parecer humanos. Eran dos brasas alargadas, brillando en la penumbra de la cabina. «No recoja a cualquiera en la noche, chofer», dijo. «No todos van al mismo destino que usted». Bajó del camión. En cuanto sus pies tocaron el suelo, el olor a azufre me llenó el pecho. Casi me dio asco. Miré por el espejo del costado. Lo vi caminar hacia el salón abandonado. Su silueta se fue confundiendo con las sombras que bailaban adentro. Un par de mujeres de vestido largo parecieron salir a recibirlo, girando a su alrededor. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, no había nada. Nada de luces, nada de música. El salón estaba oscuro, igual de muerto y oxidado que siempre. Solo quedaba la carretera mojada y el eco del motor al ralentí. Mis manos temblaban tanto que casi no pude meter primera. Quise mirar la moneda, la que se me había caído. Bajé la vista. Ahí estaba, en el tapete, brillando como si alguien la acabara de pulir. La recogí con la punta de los dedos. Seguía caliente. Sin pensarlo, bajé del camión, abrí la puerta con un impulso y aventé la moneda lo más lejos que pude, hacia la oscuridad del monte. No la vi caer, pero escuché un tintineo metálico seguido de un silencio muy pesado. Volví a subir, cerré la puerta casi de un portazo y arranqué. El camión parecía más ligero. Los pasajeros seguían dormidos, pero al rato uno se movió, otro se acomodó. La radio volvió a agarrar estación con un bolero viejo. La cruz en el espejo estaba fría de nuevo. No dije nada esa noche, ni al llegar a la base, ni al día siguiente. Pero a partir de entonces, cada vez que pasaba por ese cruce, sentía que alguien me miraba desde la oscuridad. Nunca más volví a levantar a nadie en esa parada. Un par de meses después, lavando el uniforme, encontré algo en la bolsa de la camisa. Era una moneda dorada, idéntica a la que había tirado, brillante, pesada, tibia. Me entró un frío que no he podido sacudirme desde entonces. Dicen que las leyendas del diablo en los bailes nacieron en salones llenos de humo y música. Yo les digo que no, o no nada más ahí. También viaja en las noches de carretera, bien vestido, oliendo a perfume caro, buscando a quien le abra la puerta. Si alguna vez van manejando de madrugada, con lluvia y sueño, y ven a un tipo demasiado elegante parado en una ruta donde nadie debería estar, piénsenlo 2 veces antes de frenar. Y si les ofrece una moneda que brilla más de la cuenta, mejor no la agarren. Porque hay bailes a los que uno entra sin querer y ya no sale. Y yo, la neta, siento que el mío todavía está pendiente. Solo estoy esperando a que, cualquier noche, en cualquier curva, vuelva a oler ese perfume mezclado con azufre y escuche, atrás de mí, ese golpeteo de pezuñas en el piso del camión. Niña en el dormitorio. La versión más conocida es la de Ramiro, operador de cajas secas que llevaba ya más de 15 años en carretera. No es novato, no es alguien que se asusta fácil, y precisamente por eso lo que contó empezó a correr como pólvora en patios, paraderos y grupos de WhatsApp de traileros. Ramiro venía de un viaje pesado, 3 días casi sin dormir bien. Llegó al encierro de la empresa de madrugada, dejó la caja en un cajón y se acomodó en el dormitorio del camión para tirar un pestañazo antes de irse a su casa. Esa parte cualquiera que maneje tráiler la entiende. A veces uno prefiere dormir ahí mismo, con el motor apagado,
el silencio del patio, el camión meciéndose apenas con el viento. Es un descanso raro, pero se siente seguro. Se quitó los zapatos, dejó el celular encima del tablero y se echó boca arriba en la litera, con un libro viejo que siempre traía en la cabina. Afuera se escuchaba algún otro motor encendido a lo lejos, un perro ladrando y, de vez en cuando, el golpe metálico de una puerta de caja que alguien dejaba caer. Nada fuera de lo normal. Lo primero raro fue el silencio. De golpe, como si alguien bajara el volumen del mundo. Ramiro dice que hasta el ruido de la calle, el zumbido lejano de la ciudad, se apagó. Se quedó solo el sonido de su propia respiración y del foquito interior del dormitorio, que hacía un zumbido leve, casi imperceptible. Luego vino la risa. Una risita bajita, infantil, gi. No fue carcajada, no fue un grito, fue eso, una risita, cortita, como de niña que sabe que está haciendo una travesura. Ramiro, medio adormilado, frunció el ceño. Su primer pensamiento fue práctico, simple. Ya se metieron chamacos al patio otra vez, hijos de la chingada. La risa volvió a sonar, esta vez más cerca. Ji. Ahí se dio cuenta de que no venía de afuera, no venía del pasillo entre las filas de camiones, venía de adentro, y no de la cabina, venía de abajo de él, justo de debajo de la cama. Sintió un escalofrío de esos que suben por la espalda como si alguien te pasara un hielo por la columna. Se incorporó, molesto más que asustado. ¿Y ahora qué?, murmuró. ¿Una rata? ¿Un gato? Abajo de la litera, Ramiro guardaba herramientas, cajas, llaves, una lámpara de mano, cosas así. Le había pasado antes que se metieran ratones, incluso una vez encontró un tlacuache. Nada del otro mundo. Por eso, lo que hizo fue lo más normal. Se inclinó, extendió el brazo, tanteó hasta encontrar su linterna. Mientras sus dedos chocaban con el metal frío de las cajas de herramienta, la risa se escuchó otra vez. Pero, esta vez, no fue sola. Venía acompañada de un sonido húmedo, constante, como algo siendo masticado con fuerza. Un crack, 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 acompañado de chupidos. Ramiro se quedó congelado en esa postura incómoda, medio torcido, con la mitad del cuerpo fuera de la cama y la otra mitad adentro. Sintió el corazón empezar a latirle más fuerte. Esa combinación de sonidos, risa de niña y mordidas sobre algo duro, no tenía lógica. Por puro orgullo, por eso de no dejarse espantar en su propio camión, encendió la linterna. El haz de luz cortó la penumbra del dormitorio y se clavó en el hueco estrecho debajo de la litera. El primer segundo no vio nada, solo cajas, una franela vieja, un bote de grasa. Empezó a mover la linterna de izquierda a derecha, con el ceño apretado, hasta que la luz se detuvo en una figura acurrucada en el rincón, pegada al chasis. Era una niña. Eso fue lo que alcanzó a pensar. Es una niña. Chiquita, más o menos de la edad en que todavía cargan muñecas, con un vestido claro, sencillo, sucio en las orillas. La piel muy pálida, como si nunca le hubiera pegado el sol. Tenía las rodillas pegadas al pecho, los pies descalzos, llenos de mugre. El cabello negro, enredado, le caía por la cara. Estaba de lado, con la cabeza agachada sobre algo que sostenía entre las manos. Se movía rápido, repetitivo. Crack, crack, crack. Era el sonido de dientes rompiendo algo duro. Ramiro tardó un segundo en entender qué era eso que estaba masticando. Un hueso. Largo, blanquecino, con restos de algo seco pegado. No era de pollo, no era de res. Era demasiado delgado para ser animal grande, demasiado recto. Su mente, buscando defensa, trató de decirse, es de perro. Un perro se metió, es un perro flaco que parece niña. Pero no, la luz seguía ahí, fija, mostrando esa figura imposible. La niña levantó la cara.
Ramiro siempre dice que ahí sintió que algo dentro del pecho se le apachurró. No fue el susto del grito, fue algo más profundo, un rechazo instintivo, como cuando ves algo que no debe existir. Los ojos de la niña eran enormes, negros, sin brillo, pero no eran ojos bonitos de muñeca. Tenían ojeras marcadas, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. Y la boca estaba manchada de rojo oscuro y grasa amarillenta. Y los dientes, en vez de parecer de leche, pequeños y parejitos, eran finos y muy largos, como agujas torcidas, uno junto al otro, sobresaliendo en un montón irregular. Ningún dentista del mundo podía haber dejado eso así. Ella apretaba el hueso con ambas manos huesudas, como si pensara que se lo iban a arrebatar. Sus dedos eran delgados, con uñas sucias, largas, que parecían más garras que uñas de niña. Cuando la luz la alcanzó, se quedó quieta medio segundo. Solo medio segundo. Luego, inclinó un poco la cabeza, lo miró directo a los ojos y habló. «Es mío», siseó. No lo gritó, lo escupió como si fuera un animal defendiendo comida. La voz no coincidía con el cuerpo. No sonaba dulce ni aguda. Era una voz rasposa, baja, con un eco raro, como si alguien hablara dentro de un tubo metálico. Ramiro se quedó paralizado. Él no cree que habría reaccionado, ni aunque le hubieran disparado. No esperaba que eso hablara. Sus dedos apretaron todavía más la linterna. Sintió un zumbido en los oídos y un calor raro en la cara, como cuando te sube la presión. La niña hizo un gesto rápido, animal. Encogió todavía más el cuerpo, como felino antes de saltar. El hueso cayó al piso del camión con un golpecito hueco. Ramiro apenas alcanzó a pensar. Si se me viene encima aquí, no tengo para dónde hacerme. No fue un pensamiento largo, solo fue un destello. Porque en ese instante, la niña se lanzó. No se movió como humano, no se arrastró, no gateó. Fue un brinco seco, directo, como si no le importara chocar con las cajas, con las paredes, con lo que fuera. Una mancha pálida viniéndose hacia su cara. Ramiro soltó un grito que, según él, hace años no soltaba. Reaccionó por puro instinto. Echó el cuerpo hacia atrás, pataleó, tiró la linterna. Su hombro pegó contra la puerta del dormitorio, golpeó la manija, y la puerta se abrió de golpe. Se dejó caer hacia afuera, medio rodando, medio cayéndose, y terminó en el pasillo de la cabina, con la mitad del cuerpo afuera del camión. El corazón le tronaba tan fuerte que sentía que se le iba a salir por la garganta. Sin pensarlo, jaló la puerta con todas sus fuerzas y la azotó. Justo en el momento en que la cerraba, sintió, del otro lado, un golpe seco, como si algo se estrellara contra ella desde adentro. El vidrio vibró. Las gomas rechinaron. El seguro, por suerte, quedó puesto. El silencio duró quizá 2 segundos. Luego empezaron los ruidos. Algo adentro del dormitorio se volvió loco. Se escuchaban golpes contra las paredes, la madera crujiendo, telas rasgándose. Algo arrastrándose por el techo de la cabina, como si se trepara de un lado a otro. Ramiro, sin levantarse del piso, se hizo para atrás a gatas, con la mirada clavada en la puerta cerrada. No quiso gritarle a nadie, no quiso pedir ayuda. En su mente, la vergüenza se mezclaba con el terror. Si les digo, van a pensar que ando drogado. Recuerda. Así que se quedó ahí, escuchando cómo su propio dormitorio se convertía en un animal que se estremecía y se golpeaba por dentro. En algún momento, la risa regresó. Ya no fue gi de lejos. Fue una risita pegada al otro lado de la lámina, como si alguien pegara la boca a la pared y se burlara. Risa de niña, pero deformada por la rabia. Luego, silencio. No sabe cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 10 minutos o 1 hora. Perder la noción del tiempo es fácil cuando estás pegado al piso, sudando frío, con la espalda helada y la boca seca, esperando que algo abra una puerta.
Al final, el cuerpo se le empezó a aflojar. Notó que le temblaban las manos, sintió el ardor en las rodillas por el golpe. El mundo exterior empezó a regresar, escuchó otra vez motores, voces lejanas, la vida normal del patio, y fue ahí cuando se dio cuenta de que, mientras todo eso pasaba, nadie más parecía haber oído nada. No abrió el camión esa noche. Se levantó como pudo, con las piernas flojas, y se fue caminando rápido hacia la caseta. No volteó. No quiso ver el dormitorio por la ventanilla. En la caseta le preguntaron si estaba bien. Dijo que sí, que solo andaba cansado, que ya se iba a su casa. Esa fue la primera mentira. La segunda fue para su esposa, cuando llegó pálido y no quiso cenar. Me cayó mal algo en la carretera, dijo, y se encerró en el baño, no porque tuviera diarrea, sino para mirarse al espejo y preguntarse en voz baja si se estaba volviendo loco. Al otro día, ya con luz de mañana, fue con un mecánico de confianza a revisar la cabina. No se atrevió a abrirla solo. Entre los dos subieron. Ramiro traía el estómago hecho nudo, esperando ver la litera hecha pedazos, la pared arrancada, algo que confirmara que la noche anterior no había sido solo sueño. Lo que encontraron fue peor. Todo estaba en su lugar, pero no igual. El colchón tenía marcas de uñas, líneas largas y paralelas, como si alguien hubiera arañado desesperado, no hacia afuera, sino hacia adentro. La cortina del dormitorio, esa tela gruesa que separa la cama de la cabina, estaba rasgada en la parte de abajo, como si algo pequeño hubiera pasado muchas veces por ahí. Y en un rincón, cerca de las herramientas, había restos de algo blanco, astillado, mezclado con grasa y una mancha seca, oscuro café. El mecánico, haciéndose el fuerte, intentó bromear. Seguro traías un perro ahí encerrado, pero la voz no le salió tan relajada. Ramiro no contestó. Solo vio el piso, sintiendo que le ardían los ojos. Sabía que eso no lo había dejado ningún perro. Él ya había visto huesos de animal. Eso otro era distinto. Y, de cualquier forma, aunque hubiera querido convencer a su cerebro de que era no más un hueso raro, algo dentro de él no se lo permitía. Tiempo después, cuando se animó a contar lo que vio, otros choferes empezaron a decirle que no era el primero, que en ese mismo patio, hacía años, habían encontrado a un trailero muerto en el dormitorio, con marcas de mordidas en la cara y el cuello, y la versión oficial fue ataque de perro callejero, que en otro encierro, en otra ciudad, un operador juraba haber escuchado a una niña llorar debajo de la cama, y cuando quiso sacar las cosas, algo lo arañó y le dejó 3 líneas profundas en el brazo. La leyenda se fue armando sola, que la niña era hija de un chofer que la llevaba escondida en el dormitorio, que murió asfixiada cuando el papá cerró todo para que no los descubrieran, que era una criatura que se sube a los camiones cuando duermen en ciertos paraderos donde hay fosas clandestinas cerca, que se alimenta de huesos, que se esconde donde huelan a grasa, a metal, a sudor de chofer cansado. Cada quien le pone lo suyo, pero casi todos coinciden en algo. Se manifiesta cuando el operador está solo, medio dormido, sintiéndose seguro en su propia cabina, cuando baja la guardia, cuando deja de escuchar el mundo afuera. Ramiro, hasta hoy, sigue manejando. Cambió de empresa, cambió de ruta, cambió de camión. Lo único que no volvió a hacer fue dormir en el dormitorio con la puerta cerrada. Si tiene que descansar, baja el respaldo del asiento y se acomoda a medias. Sus compañeros se burlan. ¿Qué? ¿Le tienes miedo a tu camita o qué? Él nada más se ríe, se encoge de hombros y cambia de tema. A veces, de noche, cuando va solo, recuerda esa risita y siente cómo la piel se le pone chinita. Dice que, de todas las cosas feas que ha visto en carretera, accidentes, asaltos, cuerpos tapados con sábanas, nada se le quedó tan grabado como esos ojos negros viéndolo desde debajo de su propia cama.
Si tú eres de los que duermen en el dormitorio del camión, haz lo que quieras con esta historia. Tal vez digas que son puras tonterías, que son cuentos para espantar novatos. Tal vez apagues el video y sigas con tu ruta como si nada. Solo acuérdate de algo. La próxima vez que estés acostado, medio dormido, y escuches una risita bajita, allí, cerquita, justo abajo de la litera donde guardas tus herramientas, piensa muy bien si de verdad quieres asomarte. Porque si la voz que escuchas te dice es mío, más vale que no intentes quitarle nada. Y menos si lo que está mordiendo no parece hueso de animal. Carga que se come a sí misma. Ese viaje no tenía nada raro, compa. Era un flete normal de canales de res. Me levanté como a las 4, todavía medio adormilado. Llegué al rastro, firmé papeles, chequé la unidad, lo de siempre. La caja ya estaba bien cargada cuando yo llegué. Nomás me dijeron, está pesada, pero va dentro del rango. Cuídala, que es para entregar hoy mismo. Hasta ahí, todo normal. Saúl recuerda que, desde que se subió a la cabina, traía una sensación extraña, como de presión en el pecho. No miedo, más bien incomodidad. Cosas del cansancio, pensó. Se enfiló a carretera con el frío trabajando. El Thermo King marcaba la temperatura correcta, el motor sonaba parejito, ni ruidos extraños ni alarmas. El interior de la caja, en teoría, era solo carne colgada en ganchos. Canales de res, filas completas, escurrimiento de sangre hacia el piso. Todo normal para quien vive de eso. El olor a hierro, a rastro, se le quedó pegado en la ropa, cosa que ya ni notaba. Pero ese día, unas cuantas horas después de salir, empezó a notar algo distinto. El primero en avisar fue el olor, dice. De repente, ya no olía a carne normal. Era como ácido, agrio, como cuando se quema el plástico o un químico raro. Yo ya traigo callo con la peste, pero eso era diferente. Abrí tantito la ventanilla y aún así me llegaba el tufo. Miré por el retrovisor el Thermo King. Seguía marcando bien. Ha de ser el rastro que traigo todavía en la ropa, me dije, y seguí. Unos kilómetros más adelante, el olor empeoró. No era simplemente carne echada a perder. Era algo que picaba en la nariz, que le irritaba la garganta. Empezó a sentir comezón en los ojos, como si hubiera aguantado humo. Tosió un par de veces, bebió agua, puso la música más fuerte para distraerse. Por ratos pensaba en parar, pero quería llegar a tiempo a la descarga. En una recta larga, sin tráfico, el Thermo King dio su primer aviso. Un pitido corto, un foquito amarillo de atención. Nada de pánico todavía, era algo que ya le había pasado. A veces se desajusta un sensor, a veces entra aire caliente al cargar. Ahí fue cuando dije, voy a orillarme y reviso, para quitarme la duda. Hacía un calor de la fregada afuera, pero se supone que adentro iba todo bajo cero. Me estacioné en una gasera abandonada, de esas viejas, sin nada alrededor, puro monte. Apagué el camión, me bajé y, desde que puse el pie en el piso, me pegó el olor. Ya no venía de mi ropa, salía de la caja. Se le erizaron los brazos. No era impresión. Alrededor de la puerta trasera se formaba una ligera neblina, como si el frío estuviera chocando con el calor exterior. Eso era normal. Lo que no era normal era que la neblina oliera así, como a ácido mezclado con sangre vieja. Se acercó a la puerta y apoyó la mano en la lámina. La sintió caliente, demasiado caliente para ser una caja refrigerada. Eso me sacó de onda. Una caja fría no se siente caliente por fuera, al contrario. Me quedé unos segundos con la mano ahí, dudando, y entonces escuché algo, como un deslizamiento adentro. No era el motor del frío, porque eso ya lo conozco. Era como si algo pesado se arrastrara por el piso. Tragó saliva. Por costumbre, llevó la mano a la navaja que siempre traía en la bolsa del pantalón. No porque esperara ver a alguien ahí dentro,
sino porque uno se siente menos indefenso con algo filoso en la mano, aunque sea pura mentalidad tonta. Descorchó los seguros de la puerta. El metal sonó fuerte en medio del silencio de la gasolinera vacía. Por un segundo pensó en dejarlo así, volver a subir y seguir su camino, hacer como que no pasó nada. Pero el olor ya era insoportable. Tenía que revisar. Cuando abrí la puerta, me pegó una nube de aire caliente. Caliente, no frío. Eso fue lo primero que me dijo que algo estaba muy mal. Del interior salió vapor, como si abrieras una olla grande. Y venía esa peste, más fuerte, que se te mete hasta el estómago. La luz interior de la caja parpadeó. Alcanzó a ver las filas de carne colgada, o lo que quedaba de ellas, porque las canales ya no parecían canales. Estaban pegadas unas con otras, como si se hubieran derretido y vuelto a cuajar en una sola pieza. Los ganchos de acero brillaban entre la masa, algunos doblados, otros tragados por la carne deformada. Al principio creí que estaba mareado, cuenta. Parpadeé un par de veces, me tallé los ojos, pero seguía viendo lo mismo. No había filas. Había como un montón enorme, una sola cosa pegada, que se respiraba. Sí, escuché cómo respiraba. Se inflaba y se desinflaba, lento. Y cada vez que soltaba el aire, salía ese olor asqueroso, como si exhalara sobre mí. La masa de carne estaba viva. No debería estarlo, pero lo estaba. Se movía en pequeños temblores, como un músculo haciendo espasmos. Entre los pliegues había restos de huesos, costillas salidas, pedazos de grasa amarillenta, como si todo se hubiera mezclado. El piso estaba cubierto de un líquido espeso, rojo oscuro, que burbujeaba en algunos puntos. Saúl dio un paso atrás instintivamente. El corazón se le fue al cuello. Una parte de su mente trató de buscar una explicación lógica. Bacterias, calor, algún químico derramado, algo. Pero la otra parte, la que escuchaba el sonido húmedo y repetitivo del peso moviéndose, sabía que eso no entraba en ninguna categoría conocida. Fue en ese momento cuando la masa se abrió, justo en medio. No rápido, no como una película, lento, como una herida que se estira. Las costillas que estaban enterradas ahí se acomodaron en semicírculo, dejando un hueco negro en el centro. Parecían dientes. No eran dientes, pero su cerebro decidió que sí. Ahí vi la boca. No tenía labios, ni lengua, ni nada, pero era una boca. Y del fondo salía un ruido, ni rugido ni gruñido. Era algo como cuando exprimes una esponja llena de agua, pero más grave. Sonaba molesto, como si hubiera despertado por mi culpa. Saúl quiso cerrar la puerta en ese mismo instante, pero no le dio tiempo. Del interior de la masa salió disparado algo que, de lejos, hubiera parecido una soga. Pero no era soga, era un tramo de tripa, gruesa, nervuda, cubierta de una mezcla de sangre y bilis. Ese tentáculo se enredó en su bota derecha y en su pantorrilla con una fuerza que no tenía nada de animal común. Sentí cómo me jalaba. No fue un tironcito, fue un arranque brutal. Me pegó contra la orilla de la puerta y casi me tumba de espaldas. La tripa estaba caliente, viva, se retorcía alrededor de mi pierna como si tuviera manos. Y lo peor, era la sensación de que estaba buscando dónde apretar más, como si supiera. El dolor le subió desde el tobillo hasta la cadera. Instinto puro. Metió la mano en la bolsa, sacó la navaja, la abrió de un golpe y empezó a cortar. La hoja se hundió en la tripa con una facilidad repugnante. Un chorro de líquido caliente le salpicó la pierna y el abdomen. Olía a podrido concentrado. Cuando la corté, esa cosa chilló. No me preguntes cómo sé que fue un chillido, pero lo escuché en la cabeza. No vino del aire, vino directo a la mente, como si alguien gritara adentro. La parte que me tenía sujeto se aflojó, pero no me soltaba del todo. Yo seguía cortando, casi a ciegas, porque traía los ojos llenos de lágrimas por el olor. Al fin la tripa se partió.
El pedazo que estaba en su pierna cayó al piso, todavía moviéndose como una lombriz gigante. El resto se retrajo hacia la masa, que se sacudió con violencia. Las costillas dientes se cerraron un momento y luego volvieron a abrirse, como si respirara alterada. Saúl no se quedó a ver qué más iba a hacer. De un salto, cojeando, jaló las puertas hacia sí con toda la fuerza que le quedaba. El borde metálico golpeó algo blando del otro lado. Se escuchó un crujido, como de hueso rompiéndose, acompañado de ese chillido mudo que no atravesaba el aire, pero sí los nervios. Cerré la puerta a medias y empecé a subir el pestillo como loco. Del otro lado se sentía cómo golpeaban, cómo raspaban. Se marcaban bultos en la lámina, como manos que se empujan desde dentro, pero no eran manos. Eran protuberancias de carne, saliendo, buscando salida. El camión entero se movía, como si algo grande se agitara ahí atrás. Con esfuerzo tembloroso logró trabar ambos seguros. La tripa cortada seguía en el piso, encogiéndose, volviéndose cada vez más oscura, hasta quedar como un pedazo de cuero seco. El líquido que le había salpicado la pierna empezó a quemarle la piel. Era como ácido ligero. No la deshacía, pero ardía como si tuviera chile y limón metidos en una herida abierta. No recuerda bien cómo subió a la cabina. Solo recuerda que las manos le temblaban tanto que apenas podía meter la llave. Prendió el motor, metió velocidad y se alejó de esa gasolinera fantasma mientras, por los espejos, veía la caja dar pequeños sacudones, como si por dentro algo se estrellara contra las paredes. No llamé al patrón, no llamé a nadie, solo quería llegar a algún lugar con gente. Estuve a punto de dejar el camión tirado y salir corriendo, pero ¿hacia dónde? No había nada alrededor, solo monte y carretera. Así que seguí manejando, con el corazón en la garganta y el olor todavía metido en la nariz. Kilómetros después llegó a un retén, uno de esos puntos donde siempre se juntan trailers. Ahí se detuvo de golpe. Bajó casi arrastrando la pierna y fue directo con otro chofer que conocía de vista. Estaba pálido, sudando frío. No encontraba palabras. Lo primero que dijo fue: «No abras la caja. Pase lo que pase, no la abras». Al final sí se abrió. Llegó la policía, llegaron de la empresa, llegaron del rastro. Lo obligaron a contar, entrecortado, lo que había visto. Se rieron nerviosos, dijeron que era el susto, que el calor, que seguramente el Thermo King falló y la carne se echó a perder. Que las bacterias pueden generar gases, que eso hace que la carga se mueva, que se infle, que explote, que quién sabe qué. Palabras, explicaciones. Cuando por fin rompieron los sellos y abrieron las puertas, la escena era otra. Ya no había masa palpitando ni tentáculos. Solo montones de carne irreconocible, casi líquida, pegada al piso y a las paredes, como si de verdad se hubiera derretido. La lámina interna estaba cubierta de marcas, surcos, golpes desde dentro, pero nadie quiso comentarlo en voz alta. Uno de los inspectores resbaló y casi cae, y juró que algo se movió bajo sus botas. Los demás lo callaron. «Lo que más me acuerdo es el silencio», dice Saúl. «Nadie quiso decir nada. Nadie me dijo, estás loco», pero tampoco me dieron la razón. Solo tomaron fotos, apuntaron cosas en sus hojas y luego ordenaron que todo se destruyera, que ni un pedazo se aprovechara, como si le tuvieran miedo, pero no lo aceptaran. La empresa, por supuesto, jamás habló de un monstruo de carne. El reporte oficial fue: falla en el sistema de refrigeración, descomposición acelerada, posible contaminación química. A Saúl lo mandaron a descansar unos días y luego le ofrecieron otra ruta. Él la rechazó. No quiso volver a jalar cajas de perecederos. Ahora maneja otro tipo de carga. Cada vez que ve un Thermo King en el retrovisor, le viene un ligero mareo. «Yo no sé qué fue», concluye. «No sé si hubo un químico en la carne, si mezclaron lotes enfermos, si metieron hormonas raras, si algo se salió de control.
Lo único que sé es lo que vi y lo que sentí en la pierna cuando eso me agarró. Y sé que la carne no debería respirar, ni abrirse como boca, ni enojarse porque la despiertas. Entre los traileros, la historia corrió rápido. Algunos le creen, otros dicen que exagera, que todo se lo inventó para justificar un cargamento perdido. Pero, curiosamente, desde entonces, más de uno prefiere no abrir la caja si huele extraño. Mejor esperan a llegar a la central y que otro se encargue. La leyenda quedó con ese nombre, la carga que se come a sí misma. Y Saúl, cada vez que la cuenta, siempre termina igual, mirando a la cámara o al que tenga enfrente, con la voz un poco más baja. Si algún día andas manejando una caja fría y empiezas a oler algo que no es normal, algo que te arde en la nariz, no seas curioso, no te asomes, porque puede que lo que haya dentro ya no necesite que la lleves. Puede que ya haya aprendido a moverse sola y a comerse lo que se le ponga enfrente, incluso a ti.